Bueno, y para ayudarnos a pensar lo que está pasando con nuestra Constitución, con el Consejo de la Magistratura, con el Poder Judicial, está hoy la doctora Marcela Basterra, profesora de Derecho Constitucional. Ha estado con nosotros amiga en más de un programa, amiga de la casa. Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes, Rogelio y Bien, Emilio? Bien. La pregunta es el Consejo de la Magistratura, ¿no? Una institución relativamente nueva, aparece con la Constitución del 94 entre nosotros. Sí. Ahí recién nos decía Eduardo Amadeo que están reflotando los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, porque ella fue constituyente en el 94, y que sostenía exactamente lo contrario de lo que sostiene ahora, en muchos puntos. Que ya ha tenido dos reformas el Consejo. Efectivamente, sí. Esta sería la tercera. Esta sería la tercera, porque el Consejo original, que es por manda de la Constitución, se hace la ley, y eran 19 miembros. Ahora pasaron a 13 miembros porque decidieron que así se imprimiría celeridad y se ahorraría en burocracia, por así decirlo. Hay que combatir la elefantiasis del Consejo de la Magistratura, dijo la presidenta. Sí. En su momento. Más o menos así lo dijeron. Ahora iría de nuevo a 19 miembros, pero vos sabés, Rogelio, al margen de... Sí, que hay que reír o llorar, ¿no es cierto? Al margen de eso, a mí el número no es lo que más me preocupa. A mí me preocupa que bajo el título de democratizar la justicia es un ropaje para poder lesionar fuertemente la República, ¿sí? Es decir, uno de los principios fundamentales de la República es la división de poderes. Y ya no pensemos solamente en la señora Fernández de Kirchner, en nuestra presidenta, que le quedan 3 años. Si esta ley se aprueba, después puede venir para otros gobernantes. Entonces el gobernante en turno va a tener el Ejecutivo, que ya es hiperpresidencialista en nuestro sistema, el Legislativo, que normalmente tienen mayorías, como ahora directamente mayorías propias, que pasan como una escribanía general, que decimos directamente, por más que la oposición haga lo que haga, no hay manera de que se los escuche, ¿no es cierto? Es decir, que no goza de un consenso, que las buenas leyes o de buenos estándares necesitarían de un consenso para escuchar a todos los actores políticos. Esto es el avasallamiento de las mayorías. Y además de esto, a través del Consejo de la Magistratura y de un Consejo de la Magistratura que, por supuesto, como van a ser jueces que van a venir a la boleta, van a ser del propio partido gobernante. Es decir, que va a quedar absolutamente en el recuerdo la división de poderes, porque ese Consejo de la Magistratura va a decidir a qué jueces, si se portan mal con el gobierno, con la lógica amigo o enemigo, a qué jueces le va a hacer el juicio político y a cuáles le va a dar la posibilidad de entrar como tal. Con lo cual creo que esto es gravísimo desde el punto de vista de la República. Bueno, yo pensaba recién cuando te escuchaba, Marcela y Rogelio, que el kirchnerismo es muy gramsciano. Cuando usa la palabra democratización, realmente cuando usa una palabra, lo que quiere decir es exactamente lo contrario. Es como cuando existía la República Democrática Alemana, que no tenía nada de democrática y que tenía la Stasi. Funciona exactamente al revés, ¿no? Pero hay algo en principio que uno decía, bueno, con esto estaríamos de acuerdo. Sí, ahora te voy a decir con qué, pero antes te quería decir otra cosa respecto a lo que vos decías, si tenemos un minutito. Claro. Fíjate que el título democratizar la justicia queda muy simpático, pero la idea del constitucionalismo, como nace el constitucionalismo, es justamente para poner frenos a los poderes políticos, en favor de los derechos de los ciudadanos, y ese freno está por parte del Poder Judicial. Entonces está armado así, que si bien la democracia es cómo se eligen, las mayorías dicen quiénes van a gobernar, legislativo y ejecutivo, siempre hay un poder que no debe ser elegido por el pueblo para ejercer la función de contralor, porque si no, repito, muere la República y la división de poderes. Pero recién yo le hacía una pregunta a Eduardo Amadeo que me parece que es más
interesante hacerte la voz. ¿El Estado está para servir a la sociedad o la sociedad para servir al Estado? Porque me parece que en el fondo está la discusión, ¿no? Esa es la diferencia entre los regímenes democráticos y los regímenes totalitarios. En los regímenes totalitarios, los individuos son un engranaje que solamente sirven a la maquinaria Estado y el Estado está en primer lugar. En los regímenes democráticos, en contrario, el individuo es el centro de todas las prerrogativas o derechos. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar y lo hacemos cada uno de nuestros lugares para que eso no... En este camuflaje y maquillaje que utilizan para vendernos la democratización de la justicia, ¿qué cosas serían positivas si estuvieran bien instrumentadas? ¿Qué cosas serían positivas? Y creo que hay... Aclaremos a la gente igual que la ley se vota a libro cerrado. Sí, que no hay va discusión. A salir igual, Rogelio. Bueno, va a salir igual independientemente de si haya cosas buenas o malas. Totalmente. Creo que como cosas buenas hay dos puntos. Uno es la publicidad de las causas judiciales, que si bien ya se está haciendo desde la Corte y acordada, a que se hagan más públicas, con lógico secreto del secreto sumario establecido por ley, pero la publicidad de las causas y las declaraciones juradas de los magistrados. Ahora, perdóname una interrupción. Sí. ¿Este gobierno no dejó caer un proyecto de acceso a la información pública? Efectivamente, un proyecto que había sido consensuado por todos los bloques en el Senado, que había tenido media sanción en el Senado y perdió estado parlamentario el año pasado. Y un proyecto de acceso a la información pública abarcaría a que nos tengan que dar justamente esa información, tanto las declaraciones juradas de los jueces como de los miembros del Poder Ejecutivo también. La publicidad de las sentencias. Claro. Entonces, parece que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental cuando lo tiene que dar el Poder Judicial, y es así, y es verdad, pero también es un derecho fundamental para que lo den los otros poderes. En síntesis, si dictamos una ley de acceso a la información pública, que hay 3 países en América Latina que no tienen ley de acceso a la información pública, Bolivia y Venezuela. Bueno, Cuba también, mira. Realmente cubriríamos perfectamente esto, que sí es una buena noticia, que se quiera empezar a transparentar los actos de gobierno, pero no transparentemos solo los del judicial, transparentemos todos, los del judicial también. Claro, es muy difícil que gane al kirchnerismo, porque cuando asumieron en el 2003, Néstor, y no me acuerdo ahora quién era el ministro de Justicia, era Vélez, Gustavo Vélez, el primer ministro es Vélez, habían hecho precisamente una presentación ante los medios diciendo que desde ahora todas las audiencias del presidente y de los ministros iban a estar en internet. Anda a buscarlas. Porque ahora se dictó en el año 2003 el decreto 1172 solo para el ámbito del Poder Ejecutivo. Sí, pero tampoco se cumple. No se cumple. Ya Marta Ollanarte, antes de fallecer, yo me acuerdo que habíamos tenido una reunión de un equipo de trabajo de gente que trabajamos ese tema, que bueno, estaba Laura Alonso, muchas personas que trabajaban sobre ese tema, y ella decía que se cumplía en un 0,002%, o sea, nada directamente. Con lo cual un decreto siempre tiene menos fuerzas que una ley, y lo ideal, lo necesario, es que hagamos una ley de acceso a la información pública. Una parte de la democratización de la justicia debe tener que ver, por lo menos para el inconsciente colectivo, con el tema de los juicios por jurados, ¿no? Pero eso ya está en la Constitución. Juicios por jurados está en la Constitución, y esa sería una manera de hacer que constitucionalmente haya participación popular en la justicia. Que eso no es inconstitucional. Es lo que se busca, por eso digo, lo que ya está en la Constitución, que favorece la participación popular, digamos, en la justicia, no se pone en marcha. Exactamente. Y eso está bien porque lo dice la Constitución, pero aparte porque el sistema, fíjate que Rogelio, que se discutió en el año 94 y por unanimidad casi decidieron dejarlo. Claro. Entonces, ¿la participación popular en la justicia está bien? Sí. Pero de ahí a que, con el voto de acuerdo a las mayorías ocasionales, se decida quiénes son los jueces que van a quedar, quiénes son los jueces que van a hacer, se va a aplicar la lógica amigo-enemigo, y de ahí a perder esa posibilidad de que el Poder Judicial controle efectivamente, tal cual dice la Constitución, a los otros dos poderes, hay un camino muy nos quedamos sin controles. A esto sumale el avance que ha tenido sobre la libertad de prensa en los últimos años, sobre la libertad de expresión en el gobierno nacional, y no me refiero solamente a la historia con el Grupo Clarín, que ya de por sí es muy fuerte, y la ley de medios, antes de que se peleaban con Clarín, a través de la publicidad oficial, esto de que la lógica amigo-enemigo, al cepo publicitario, a través de los llamados a los anunciantes, diciéndole no anuncies en tal programa, o te mando los juicios a las consultoras que declaran la inflación. El avance sobre la auditoría general, no existe un defensor del pueblo de la nación, con lo cual, donde no hay controles, no hay república. Está vacante todavía. Hace varios años que está vacante el puesto. Mira,
A uno se le pasan tantas cosas. Entonces, la verdad que, Ahora, perdóname, Emilio, me parece que si nosotros no defendemos, por más que no tengamos las mayorías, pero no defendemos que no se avance sobre la justicia, que no se avance más sobre los medios y preservamos a nuestra Corte Suprema, va a desaparecer la República y realmente es bastante negro el panorama nuestro. La que habla es la doctora Marcela Basterra, y antes de cerrar la nota, Marcela, te quería pedir lo más sucintamente posible que le expliques a la gente, porque nosotros asumimos que sabe lo que hace el Consejo de la Magistratura, pero no todos son alumnos tuyos. Bueno, el Consejo de la Magistratura se incorpora en el año 94 como un organismo de selección, no de elección, de selección de magistrados. De ahí salen los jueces. Se hacen un concurso, oposición y antecedentes, y los 3 primeros que ganan es la terna que se eleva al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es vinculante, entre esos 3 tiene que designar con acuerdo del Senado a un juez. Si la selección es mala, los jueces serán malos; si la selección es buena, los 3 serán buenos. Sí, o si la selección es de 3 adictos al poder de turno, no importa si es K, M, J, L, la letra que te guste o que no te guste, van a ser jueces adictos, y eso no nos sirve porque se destruye la República. Y la otra función es preparar el juicio de destitución de los jueces. Exactamente, la destitución, con lo cual un juez que no nos va a gustar, o que al gobierno en turno, cualquiera que sea, repito, no le va a gustar lo que diga ese juez, por ejemplo la Cámara, que la denominó en vez de comercial y civil, la denominó en lo Clarín y rural, por ejemplo. Bueno, hoy con un Consejo de la Magistratura de este tenor podrían perfectamente hacer un juicio político, y como no me gusta lo que dijeron, esos jueces se deberían ir. Marcela Basterra, doctora, profesora de Derecho Constitucional, doctora en Derecho, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.